voy a hablar acerca de un poco qué es la noticia. La noticia es un relativo acontecimiento de actualidad que despierta el interés público. En este sentido, es la construcción y elaboración de un hecho, invento o acontecimiento que se considera importante. Pueden ocurrir dentro de un día o una semana. Llenan las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web noticiosos o de los programas informativos de radio y televisión. Las noticias se transmiten al público interesado a través de los medios de comunicación, sean impresos o sean audiovisuales. Características de las noticias. Hay muchos elementos que caracterizan a la noticia, pero para que sea una buena noticia, debe ser, primero que todo, breve. Cuando se pide brevedad, no significa que la noticia debe estar escrita de una forma vaga o imprecisa, como se suele malentender, sino más bien que sea concisa. Esto significa que las noticias siempre deben emplear las palabras precisas y cada frase en ella debe tener sentido. Por otro lado, las noticias deben ser veraces. Esto quiere decir que quien la redacta debe expresar la verdad del hecho. Nada de contenido ficcional, fantasioso o especulativo. Asimismo, las noticias deben ser objetivas. Una noticia jamás de los jamases puede verse influida por los sentimientos o personalidad del periodista. Por último, los hechos de las noticias deben ser actuales. De lo contrario, perderá el interés de su público. También deben ser claros y generales, o sea, que sean de interés social y no particular. La estructura de la noticia. Empezamos con el título, que es el texto de entrada y publicado en mayor tamaño que en su número limitado de palabras. Resume la información y llama la atención del público. Debe ser preciso y conciso. Luego procedemos con la entradilla, que es el conocido como lead, un primer párrafo del texto donde se concentran los datos más importantes o relevantes de la noticia. Seguimos con el cuerpo, que vendría siendo donde ocurre el desarrollo y profundización de la entradilla y se avanza en la exposición de la noticia. Encontramos que viene el cierre o el remate, que no es más que una conclusión donde se añaden las ideas secundarias o se brinda al lector información suplementaria. La noticia contiene o debe contener la respuesta a 6 preguntas esenciales, las cuales son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? Aunque esto pueda parecer un trabalenguas, es más sencillo de lo que parece. El qué son los acontecimientos, los hechos o la idea que conforman la noticia, la esencia del hecho, qué ha sucedido, de qué se trata. ¿Quién? Significa todos los personajes que aparecen en la noticia, los protagonistas, los antagonistas, etc. ¿A quién le pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? El cómo describe las circunstancias y los modos por los que se han presentado los hechos. ¿Cómo ha sucedido? El cuándo es cuándo tuvo lugar, en qué momento ocurrió, el espacio, el tiempo. El dónde señala el lugar donde ocurren los hechos, dónde ocurrió. Y el por qué presenta las razones que han originado los hechos y sus antecedentes. ¿Por qué se produjo? ¿Por qué sucedió? Las noticias, independientemente del tema, del día o del lugar en que se vive, tienen una gran importancia para la vida misma de las personas, sea por el conjunto de los medios de comunicación que nos informan sobre los sucesos más destacados. Gracias a las noticias podemos saber qué ruta tomar hacia nuestro trabajo, saber cuándo es necesario ajustar el reloj por el horario de verano, conocer un poco de la cuestión de inseguridad en el país, entre otras muchas cosas de la vida misma. Dos sectores son esenciales: la tecnología y las inversiones. Las noticias juegan un papel importante dentro de la sociedad para mantener al público informado de los acontecimientos que ocurren día a día.
Y también es importante cómo es el deber como nosotros periodistas llevar la información más eficaz y más veraz, comprobar las fuentes que nos dan esta información y ser concisos y claros al respecto. Conclusión. En la actualidad, el mundo avanza a pasos exponenciales y uno de los métodos más confiables para poder seguir el paso son las noticias. Hoy en día las noticias pueden ser publicadas desde cualquier parte del mundo, y esto es gracias a la ayuda de Internet y a las redes sociales, las cuales ayudan a que la información llegue mucho más rápido. Recuerda que la única cosa mejor que recibir buenas noticias es hacer buenas noticias. Muchas gracias.